Buenos días, buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Vamos a iniciar un poco tardíamente el curso de Filosofía de las Ciencias. En estas semanas que transcurrieron, yo les dejé ya un texto sobre el que ustedes trabajaron y me hicieron entrega de sus primeras producciones escritas que entre mañana y pasado estaré corrigiendo. Filosofía de las ciencias es una subdisciplina de la filosofía que sobre todo le concierne a lo que denominamos como subdisciplina de la filosofía epistemología. ¿Sí? La filosofía se divide en grandes áreas de investigación, como la metafísica o la filosofía práctica, donde está la política, la ética. Y una de esas grandes áreas es la epistemología, que se aboca al estudio de los modos de producción y legitimación del conocimiento. Incluye las teorías del conocimiento y las epistemologías de cada disciplina. Por ejemplo, ustedes el año que viene van a tener epistemología de la matemática. Bien. Entonces, en este año nosotros vamos a tratar de dar un panorama más amplio de la filosofía y de la ciencia, que incluye temas de epistemología, fundamentalmente, pero también vamos a tratar de preparar el terreno para que el año que viene, epistemología de las matemáticas, las cosas resulten más sencillas. Vamos a tratar de darle continuidad a filosofía de las ciencias y a epistemología de las matemáticas. Pues bien, desde los lineamientos, planes de estudio nacionales, a los cuales se ajustan los planes de profesorado de la provincia, cuando leemos esos lineamientos, se sugiere fuertemente la relación entre filosofía de las ciencias y la historia de las ciencias. No es una relación sencilla de establecer. Hay dos maneras de pensar esa relación. Podemos hablar de una filosofía de la ciencia teórica y una historia de las ciencias al servicio de la filosofía de la ciencia para meramente ilustrar algunas ideas filosóficas a través de la historia. Esa es una manera de entender esa relación. La otra manera de entender la relación entre filosofía de la ciencia e historia de la ciencia es comprendiendo que la producción de conocimiento tiene raigambre histórica. Es imposible dividir, salvo que lo hagamos artificiosamente, la producción del conocimiento con el contexto de producción y con determinadas prácticas propias de un contexto, de un momento histórico. Entonces la relación entre filosofía de la ciencia e historia de la ciencia, en este segundo caso, es íntima. Una relación entendida en este segundo sentido, que es el sentido que propongo darle a la materia este año, también conlleva tener en cuenta una filosofía de la historia. Es decir, saber que hay distintas maneras de acceder a los hechos históricos y de leer la historia de la ciencia. Entonces, en una primera instancia vamos a partir de ahora, la primera lectura tiene que ver justamente con un texto que discute distintas maneras de leer la historia de las ciencias.
A lo largo del año vamos a focalizar, no exclusivamente, pero sí mayormente, en lo que va a ser el estudio de un caso histórico. Vamos a lograr gran familiaridad, y eso también va a resultar provechoso el año que viene en la epistemología de las matemáticas, en la revolución científica del siglo entre el siglo XVI y el siglo XVII, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Los nombres propios de ese periodo, muchos de ustedes ya los ubican. De hecho, ustedes ya han trabajado un texto, el texto me salgo un poquito de esta pantalla, el texto de Bowler, La Revolución Científica, el capítulo 2 del libro Panorama General de la Ciencia, de Bowler y Morus, donde el tema fundamental de análisis, el caso histórico fundamental, es el siglo XVII, conocido como el siglo de la Revolución Científica. Entonces, bueno, las figuras de Copérnico, de Kepler, sobre todo en el ámbito de la astronomía, cobran gran valor, de Tycho Brahe, de Galileo, por supuesto, Descartes, que fue considerado como el padre de la filosofía moderna, pero también creador de distintas teorías muy influyentes, y sobre todo iniciador de una rama de la matemática, junto con Vieta y con Fermat, que es la geometría analítica, que fue el camino de inicio para que la matemática sea el lenguaje de la física, que finalmente decanta en los trabajos de Leibniz y en la física de Newton, ¿sí? Que es como la cristalización de la ciencia moderna, al menos de la física, que fue el primer gran éxito de la modernidad. Entonces, como recién les anticipé, el primer texto, a partir de ahora que ustedes van a ver, tiene que ver con discutir categorías históricas para interpretar, la historia de la ciencia. Desde el vamos, una primera pregunta que nos vamos a plantear es si en el siglo XVII hubo una revolución científica. Porque la idea de revolución ya es una categoría histórica, es tener una determinada lectura acerca de la historia de la ciencia, una lectura que sostiene que a lo largo del tiempo hubieron interrupciones radicales en la producción de conocimiento científico, con un cambio radical de teorías y de formas de ver el mundo. Eso sería una revolución. Pero no todos acuerdan con esa idea. Muchos piensan que hay continuidad y no se pueden hablar de grandes rupturas. Bueno, esto es una manera de ejemplificar un poco esta problemática de cómo leer, cómo acceder a la historia de la ciencia. Para eso, como les decía, vamos a ver un capítulo que está traducido al español por unos colegas míos, de este libro L'Histoire des Sciences de Braunstein. Un capítulo es un libro del año 2008 donde se discuten determinadas categorías para pensar la historia o para ordenar los hechos históricos en ciencia. Bien, ahí van a aparecer la discusión sobre si hay en ciencia revolución o si no la hay, si hay continuidad en el desarrollo del conocimiento científico o hay momentos de discontinuidad, si debemos leer la historia de la ciencia desde nuestras propias categorías o generar condiciones para tratar de sacarnos de encima nuestros conceptos, nuestros juicios, nuestra manera de mirar el mundo y tratar de ponernos en los zapatos de los actores de un determinado momento histórico, etc. Son un poco las discusiones que van a estar en ese texto, que les voy a estar haciendo la entrega ahora mismo y para el cual voy a considerar también una pequeña
una pequeña clase con esta misma dinámica. Una buena parte al menos de este libro van a tener bastante lectura. No van a ser muchas las lecturas. Voy a focalizar en pocos textos, pero van a tener que sentarse y leer por un buen rato. Es de un autor, bueno, en realidad es ruso, pero educado en Francia. Y su producción fue en Francia, que es Alexandre Coiré. Los estudios galileanos es un texto de Coiré que fue muy importante. Y las ideas de Coiré fueron muy importantes, porque es uno de los primeros que da una tesis muy sólida acerca de si hay o no revoluciones a lo largo de la historia de la ciencia. Considera que sí, Coiré, y trabaja el caso aquí de Galileo, un estudio muy profundo de lo que significó la ciencia de Galileo. Para Coiré una ruptura muy significativa. Entonces también este libro va a servir para profundizar un poco lo que ya vieron en el texto de Bowler y Morus, y para ir familiarizándonos con la ciencia del siglo XVII, la ciencia moderna, y para ir discutiendo algunos temas interesantes de filosofía de la ciencia, no de manera abstracta, sino viendo cómo extrayendo algunas lecciones filosóficas a partir del estudio de casos históricos. Otro texto que vamos a seguir viendo es un libro. Quizás pueda seleccionar un artículo de este autor, que es Thomas Kuhn, o quizás algunas secciones de este libro. Thomas Kuhn fue quien de alguna manera profundizó y expandió las tesis o algunas ideas muy fundamentales de Coiré en lo que es el mundo anglosajón, Estados Unidos e Inglaterra. Digamos, como que sacó esas ideas de Francia y las llevó a un ambiente intelectual más amplio. En las estructuras de las revoluciones científicas se propone una filosofía de la ciencia donde todo el desarrollo del conocimiento tiene una determinada dinámica que tiene un desarrollo, que ese desarrollo de distintas disciplinas se choca con distintas inconsistencias, distintas anomalías. Estos desarrollos de conocimiento en un momento dado, a él le llama ciencia normal, y a esta etapa de crisis, de anomalías que empiezan a haber en esta ciencia normal, el término clave acá que él usa es paradigma, un paradigma científico determinado. Cuando empiezan a surgir muchas anomalías, entra en crisis y se produce una revolución científica que cambia completamente la manera de concebir el conocimiento en esa disciplina. Bien, entonces plantea toda una dinámica de la investigación científica, y los términos claves son los términos de paradigma y de revolución. Este va a ser un texto que probablemente empecemos a estudiar en la segunda mitad. Quizás ya para ese entonces nos podamos ver cara a cara. Y un texto, además de estas lecturas, yo estoy dándole las lecturas más fundamentales, pero en el medio seguramente van a aparecer algunas instancias prácticas con textos más cortitos para puntualizar en algún tema, en algún caso. También si encuentro algún video en YouTube, algún material de ese tipo, se los hago llegar. Este es un texto escrito por Thomas Kuhn en 1962. Y un último gran tema que vamos a estudiar va a estar basado en este texto, que en realidad si no logro conseguir
porque no tenemos acceso por ahora. Digamos, no puedo viajar a Córdoba y no puedo, está cerrada la universidad, es un problema y no lo consigo online, ¿sí? Pero quizás ya para el momento cuando tengamos que estudiar este texto, no estamos en situación de aislamiento obligatorio y lo consigo. Si no es este texto, hay otro texto que también es muy interesante del mismo autor, Ian Hacking. En este caso es el surgimiento de la probabilidad. Ahí vamos de vuelta a volver sobre los orígenes de una ciencia, en este caso una ciencia matemática, y van a aparecer los nombres de Pascal, de Leibniz. Una vez más, vamos a estar trabajando en el siglo XVII. Si no consigo este texto, probablemente lea algunos capítulos de otro texto de Ian Hacking que se llama Representar e Intervenir. La parte B, Intervenir, es muy interesante. Seguro algunos capítulos de este libro. Si no consigo el anterior, vamos a trabajar sobre el capítulo 9 y sobre el capítulo 10. Experimento y la observación. Este es un libro de Ian Hacking. Bueno, este que está acá presente, como les comenté, tiene que ver con el origen de la probabilidad. Y Representar e Intervenir ya sistematiza algunas ideas. Un poco la lectura que hace Ian Hacking es atender a algo que no había sido suficientemente atendido por otros autores, que es no pensar tanto la historia de las ciencias en términos de desarrollo de teorías, sino hacer una consideración fundamentalísima de la parte instrumental, que es lo que tiene que ver con intervención de la ciencia en el laboratorio. Claro, ustedes van a estar pensando, bueno, él se está refiriendo a la química o a la física experimental. No, es una idea amplia de intervención, ¿sí? Que incluso la expande a la matemática. El quehacer científico requiere de instrumentos, requiere de herramientas determinadas. En la matemática incluso la regla y el compás, otros instrumentos más sofisticados para construir figuras, o el recurso a simulaciones computacionales, a distintos software, etc. Y cada ciencia tiene una fuerte dependencia del aspecto instrumental y no es tan, según este autor, fácilmente distinguible qué corresponde a la representación, que sería la teoría, y qué corresponde a la intervención, que tiene que ver con la parte instrumental. Bien. En este libro se ve más esa discusión anclada en un caso histórico que tiene que ver con el surgimiento de la probabilidad. En el otro libro que quizás terminemos viendo si no consigo trata ese tema de manera un poco más abstracta, ejemplificando siempre con algún caso histórico, pero trata directamente los términos de representar e intervenir y la discusión que les acabo de señalar. Digamos que estos serían los temas fundamentales que vamos a ver durante el año, y en unos días les estoy enviando una clase sobre el texto en francés de Brownstein. ¿Sí? Y podemos también, si tienen alguna duda, bueno, yo les voy a dejar en unos días un nuevo práctico, y cualquier duda la pueden formular o por mail, o podemos organizar una videollamada, o si no, si alguno de ustedes tienen Telegram, que es un software que no requiere el número de teléfono como WhatsApp, pero no necesariamente tienen que tenerlo en el teléfono, lo pueden tener en la compu, lo pueden descargar para Windows, para Mac, para Linux. Es el que uso yo. Ahí les puedo mandar audios, digamos, para lo que son consultas inmediatas, ¿sí? Se puede utilizar ese medio. Si alguien lo tiene, me escribe por ahí, me piden el número, se los paso, me escriben o me mandan un audio por Telegram, les respondo, y luego a ese audio o lo que yo respondo lo pueden compartir ustedes en su grupo de WhatsApp. Yo WhatsApp no uso.
Así que esto es todo por hoy. Quería hacer una presentación general de la materia. Espero que les sirva, que tengan un panorama un poco más claro de qué vamos a ver, qué vamos a estudiar. Y continúo con esta dinámica, si les parece, ya entrando en textos específicos. Cuídense.